Entonces, bueno, sin más preámbulos, vámonos al tema del día de hoy. Nuestra sesión de hoy se llama La creatividad docente, aspecto fundamental en el aprendizaje significativo. Y de aquí, pues vaya, ¿no? Qué tema tan interesante y qué habilidad tan indispensable en esta época. Sabemos que tanto nosotros como docentes, tanto nuestros estudiantes, pues siempre estamos ahí de la manita, jalando o acompañando, impulsando y orientándolos al desarrollo del pensamiento creativo, ¿no? Del pensamiento divergente, de la resolución de problemas, de la adaptación y la flexibilidad en todo. Entonces, pues en esta sesión vamos a hablar un poquito acerca de la creatividad, vamos a ver qué tan creativos somos, si somos o no somos, a ver qué dicen después de esta sesión. Y pues para que podamos dar inicio, vamos a reconocer o a recordar, mejor dicho, nuestro objetivo, que en esta sesión es reconocer la creatividad docente como un componente esencial del aprendizaje significativo a través de experiencias, ejemplos y reflexión colaborativa para fortalecer la capacidad de diseñar ambientes de aprendizaje motivadores, auténticos y transformadores. ¿Qué podemos recuperar de este objetivo? Bueno, punto número uno, reconocer la creatividad. Aquí y desde este momento, todos en esta sala somos profesores, profesoras muy creativos. Entonces hay que empezar a reconocer que la habilidad, que lo somos, que tenemos esa habilidad y que cuando alguien nos pregunte, ¿tú eres creativo? Vamos a decir siempre que sí, ¿ok? Entonces, el paso número uno es reconocer esa habilidad como nuestra, como ya la tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Bueno, vamos a compartir experiencias, ejemplos y reflexionar de manera colaborativa para hacer este intercambio de ideas, ¿no? Para ver qué estrategias ya le funcionaron al maestro de Jalisco, cuáles ya le funcionaron a la maestra de Puebla, de Monterrey, a los de Tijuana y demás. Y con todo este bagaje de culturas, experiencias, años y pues toda esta formación profesional que han tenido, pues compartir y entonces crear ambientes de aprendizaje motivadores y auténticos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro objetivo, ya tenemos nuestro título de la sesión y pues para ver qué tan creativos somos, porque todos aquí somos muy creativos, vamos a hacer una pequeña actividad y yo recuerdo que en la sesión pasada terminamos con un semáforo. No sé si se acuerdan que la semana pasada nuestra última actividad donde participamos fue un semáforo. En ese semáforo, nosotras les preguntábamos si ustedes habían hecho uso de memes, historias, música, canciones en alguna clase. Y la mayoría nos contestó que sí. Entonces, vamos a ver qué tan creativos e ingeniosos somos con lo siguiente, ¿sale? La actividad es muy corta, rapidita y consiste en lo siguiente. A continuación, va a aparecer una imagen, un sticker o una imagen nada más de alguien haciendo una cara, un gesto o en alguna situación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner una frase o una situación que yo o que mis estudiantes hayan vivido en el contexto escolar y que me haya ocasionado esa reacción o ese gesto, ¿vale? Vamos a empezar. Y aquí está la primera. A ver, para esta y para el primer ejemplo yo les pudiera decir, esa soy yo cuando mi directora me dijo que sí íbamos a tener puente. ¡Yay! ¡Qué felicidad! A ver, ¿alguien más se imagina qué frase o qué situación reaccionamos y tenemos esa reacción? A ver, por ahí pueden abrir su micrófono, dejar su comentario. Ah, miren, por acá ya nos llegan los comentarios y nos dicen, ese soy yo cuando hay vacaciones, ¿no? Cuando nos autorizan las vacaciones, cuando nos dan fechas de vacaciones, ahí hasta le ponen voz, ¿no? El yay. Vacaciones, qué felices nos hacen las vacaciones, ¿verdad? Muy bien, ahí pudiera decir, esa soy yo
Cuando viene el consultor académico y me enseña cómo usar pase o pleno. ¡Yay! Ok, a ver, acá nos llega otro mensajito. Dice, esa soy yo cuando mis alumnos logran estar quietos por unos momentos o lograron el aprendizaje. Eso, muy bien. Ok, ya entendimos la dinámica. Vamos con la siguiente imagen, ¿sale? A ver, a ver ahí, ¿qué se les ocurre? ¿Esos son ustedes o ustedes lo han visto? ¿Cuándo han visto esa carita ahí de traviesa? Como que alguien hizo una travesura, ¿verdad? A ver, por ahí podemos decir, ese es el estudiante que le preguntó al maestro, profe, ¿va a revisar la tarea? Y que ya puso el mundo a arder porque vio que sus compañeros no traían su tarea, ¿verdad? A ver, ¿qué situación o contexto le ponen? Ok, ya llegó el primero. Logré que me dejen jugar más tiempo. Sí, claro que sí. Ahí la carita, ¿no? De traviesa de la niña de me salí con la mía o logré algo, ¿no? Ese soy yo. Espero termines las operaciones. Ok, acá el maestro, ¿no? Con la frase para sus estudiantes de ojalá terminen su actividad, ¿no? Su tarea. A ver, vámonos con las siguientes dos imágenes. Y a ver, esta, ¿qué me dicen? A ver, ahí, ¿qué se les ocurre? ¿Esos son ustedes? ¿Son sus estudiantes? A ver, ¿qué pasa ahí con esa? Esa carita también se ve como muy de traviesa, ¿no? Todos esos stickers ahí de travesuras me recuerdan mucho a los niñitos de preescolar. Ah, ok, ya nos llega el comentario. Ese soy yo cuando llega el supervisor. Ese soy yo cuando llego con un quiz sorpresa, también, ¿verdad? Así como los estudiantes tienen ahí sus etapas de travesuras, también nosotros, ¿no? Nos sacamos de la manga por ahí algunas travesuras y bueno. A ver, acá nos llega uno más que dice, cuando los alumnos tienen que bailar y no quieren hacerlo y yo me burlo de ellos. Ni modo, a bailar, ¿verdad? Que se enseñen. Aquí vamos, somos una escuela muy integral y vamos a aprender de todo, hasta unos pasos bien intensos de baile. Vamos con la última. A ver aquí. Esa soy yo, por ejemplo, yo puedo decir, esa soy yo cuando les hago un examen sorpresa. A ver, ¿qué situación o qué frase se les ocurre con esa? A ver, a ver, a ver, a ver. Terminé de subir calificaciones. Ah, muy bien. Muy bien, maestra. Sí, le imagino así ya exhausta, pero al fin, ¿no? Ese soy yo cuando llega, cuando llega la 9:11. Ok, muy bien. Ese soy yo cuando no me entregan la tarea o me preguntan 1000 veces algo que ya había explicado. Híjole. Muy bien, maestros, muchas gracias. Miren, muy bien, les aplaudo desde acá. Qué creativos, qué buena imaginación y qué buena asociación, ¿eh? Créanme que todo lo que dijeron ya me lo imaginé, lo viví también e hice los mismos gestos que ustedes. Cuando salí por un momento y ya hicieron travesuras. Híjole. También, ¿no? Que apenas y están bien portados, cerramos los ojos y ya. Está hecho un caos el salón. Muy bien, maestros, pues muchas gracias por participar, muchas gracias por compartir. Qué creativos me salieron, ¿eh? Muy bien esa asociación que ya hacemos, ¿no? Y qué interesante se vuelve esta parte en la que debido a la práctica, al contexto social, a las nuevas formas de comunicación, pues a nuestro cerebro le resulta sencillo ponerle una frase, una situación a estos gestos, ¿no? O a estas imágenes. Y que hoy en día, pues hasta podemos platicar solamente a través de imágenes, de memes, de stickers, o de situaciones así. No, a veces ni ocupamos palabras, ¿no? Solamente una interpretación, una imagen y con eso cerramos una conversación. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar, vámonos de lleno al contenido. Y por aquí, como primer concepto, pues tenemos el concepto de creatividad docente. Y este tema, así retomándolo un poquito de la sesión pasada, decíamos que la creatividad no solamente es la parte artística, si lo recuerdan, sino tiene que ver
con la capacidad de generar, adaptar y aplicar ideas novedosas. Al final del día se asocia mucho con la resolución de problemas. ¿Cómo voy a resolver problemas? Bueno, voy a echar mano de todos los recursos con los que yo cuento o con los recursos que yo tengo y gracias a esos recursos voy a poder resolver un tema, una situación o crear algo, ¿no? Eso es lo que se considera como creatividad. Y entonces, en la parte educativa, lo vamos a orientar a la resolución de problemas de forma flexible, empática y significativa. Y significativa porque, si recuerdan un poquito, la sesión pasada también hablábamos de esa huella que querramos o no, se quede impregnada con nuestros estudiantes, ¿no? Cuando todos, yo sé que todos los que estamos aquí recordamos a algún maestro o alguna maestra de primaria, de secundaria, de preparatoria y decimos, híjole, a lo mejor para mí era una actividad bien sencilla, pero mis estudiantes, pues ya a lo largo de toda su vida se acuerdan de mí, ¿no? Dejé una huellita ahí, ¿no? Con ellos y todo el impacto que causamos, ¿no? A lo largo de años. No quiere decir que, ya se termina el ciclo escolar y me olvido de mis estudiantes se olvidan de mí y me voy, sino que es muy común que esta huella que dejamos pues sea durante años, ¿no? Incluso muchos de nuestros estudiantes deciden ser docentes por la práctica que tuvieron con nosotros, por la experiencia, por el gusto o demás. Entonces, pues en ese sentido, vamos a tener este concepto de creatividad docente. Ahora, vamos a revisar cuáles son unos mitos y realidades. Sabemos que este tema, si bien pues es importante, este tema ha tomado mucho revuelo en el área educativa. Vamos a ver cómo está el contexto, ¿no? Y al momento, ¿qué nos define como un mito y qué nos define como una realidad? Y aquí es donde decimos. Un mito es que la creatividad es solo para materias artísticas. Ya hemos retomado y hemos visto que si vemos el concepto de creatividad desde una habilidad que nos permite resolver problemas, pues todas las disciplinas las podemos enseñar de manera creativa, desde matemáticas hasta historia. Hasta esa materia, por ejemplo, historia, haciendo mención, pues como la materia que luego decimos, híjole, es una materia aburridísima o es una materia con muchos nombres, es una materia con muchas fechas y que a veces al estudiante se le vuelve un poco tediosa porque hay que memorizar, hay que recordar y demás. Pero si las estrategias que utilizamos dentro del salón de clases se trabajan de una manera creativa, pues podemos lograr esta parte, ¿no? Por ejemplo, y nada más para compartirles, yo me acuerdo mucho de mi maestro de historia, él nos ponía a personificar algunos sujetos, personajes de ciertas épocas. Y entonces a nosotros nos encantaba porque pasábamos al frente, nos vestíamos, nos maquillábamos y contábamos nuestra historia como si fuéramos esa persona, ¿no? Decíamos, bueno, yo soy fulanita de tal, me gusta esto, me gusta lo otro. Y así nos memorizamos varios nombres y aparte le metíamos de nuestra cosecha. Por ejemplo, yo pudiera haber dicho que me gustaba bailar, que me gustaba el chocolate, etc., etc. Entonces, pues desde ahí vemos cómo es que el hecho de que digan o que se asocie la creatividad con materias artísticas, pues se vuelve un mito, ¿no? El segundo mito, y que es uno de los más comunes también, y creo que es el que más nos atañe como cultura o como colectivo docente, es el mito de que solo algunos nacen creativos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando nos han preguntado, ¿tú te consideras una persona creativa? ¿Qué hemos dicho? Que no. ¿O qué pasa cuando le preguntamos a los estudiantes, ¿ustedes son creativos? ¿Qué es lo que dicen? Que no. ¿Por qué? Porque asociamos precisamente la creatividad con la parte artística y decimos, bueno, es que ya nació con ese talento, ya nació con ese don, ya nació con eso. Pero al final del día esto se vuelve un mito, porque la realidad es que la creatividad se cultiva y se cultiva con práctica, reflexión y apertura al error. Creo que la última pues es la que es la que se vuelve como indispensable, ¿no? Esta apertura al error que tenemos. Vamos con el último mito, que es ser creativo
no es improvisar sin estructura. Y cuando hablamos de la creatividad, a veces decimos, bueno, voy a improvisar o voy a actuar, y a ver qué sale, ¿no? La realidad es que la creatividad no es improvisar. En el área educativa, el ser creativo debe de tener un orden, una planificación, una intención, porque si no, entonces estaríamos todos desorientados. Y aquí vamos a retomar un poquito el tema de la sesión pasada. ¿Se acuerdan del video de Alicia? Donde Alicia no sabía qué hacer. Ese video creo que les llegó mucho, les gustó mucho, se retomó en toda la sesión. Y entonces hay que ser creativos, pero no improvisados, para poder llegar o cumplir el objetivo que son los aprendizajes, el desarrollo de habilidades de los estudiantes y demás, pues es necesario que podamos planear, que consideremos el contexto, el contenido, las edades de los estudiantes, las situaciones que están viviendo, el contexto escolar, el contexto social en el que me desenvuelvo y demás. Entonces, estas son las tres principales en cuanto a mitos y realidades. Y vamos a ver por acá en el chat, creo que hay una preguntita y nos dice, pregunta, ¿se vale tener una creatividad selectiva? Ok, qué buena pregunta. Ah, maestra, ¿pudiera decirme como a qué se refiere con selectiva o en qué sentido nos dice de la creatividad selectiva? Como si lo aplicamos en ciertas situaciones o en ciertos lugares. No sé si esté por ahí. A ver, vamos a darle ahí unos minutitos. No sé si quiere abrir su micrófono o si nos quiera terminar de escribir en el chat. Soy creativa para escribir textos, pero me cuesta pintar. Ah, ok. Sí, claro, claro. Ya entendí muy bien, maestra. Sí, de hecho, de eso se trata, ¿no? En nuestro salón de clases vamos a tener estudiantes que les guste escribir, a otros les guste cantar, a otros les guste bailar, otros sean muy buenos para resumir, para expresar ideas y demás. Pero hay otras actividades que de plano no nos gustan. Por ejemplo, yo les pudiera decir que a mí no me gusta hacer ensayos, pero me gusta mucho hacer una maqueta o me gusta mucho hacer un cuestionario, ¿no? Se me facilita eso. Entonces sí, es posible y se vale tener esta selección, ¿no? Porque eso también nos ayuda a identificar nuestras habilidades, nuestras fortalezas y una vez que nosotros identificamos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, podemos trabajar en ellas y podemos mejorarlas. A ver. Entonces, eso pues se vuelve indispensable y también se vuelve una herramienta muy válida dentro de nuestro salón de clases. El ayudar a mi estudiante que lo identifique y de acuerdo, ¿no? Yo también saber como docente cuál es esa habilidad, cuál es esa forma de trabajo que me gusta, para qué soy bueno y una vez que yo lo identifico, lo puedo compartir con el resto. Entonces sí, sí se vale y es indispensable también, ¿no? Vamos, vamos entonces a ver lo siguiente. ¿Alguien de aquí conoce a este personaje? A ver, si alguien se acuerda, alguien lo miró, ¿con qué lo asocian? A ver, ahí, vamos a ver. Ok, ahí veo que ya me llegó un mensajito. A ver, vamos a ver. Ratui dice, ok, a ver, ¿quién conoce a este ratoncito? ¿Cómo se llama? ¿En dónde lo vieron? A ver, maestro, usted que nos dijo el nombre, ¿en qué película sale? ¿Se acuerda? ¿Cómo se escribe? Uy, Adelante, adelante, maestra, la escuchamos. Rata. es Ratatouille. Se Ah, me fue muy bien. él es quien mueve al chef. Exacto, maestro. Muy bien, muchas gracias. Se fue ahí el nombre sin estar completa la participación, ¿no? Ratatouille, exactamente. Este pequeño ratoncito que yo creo que todos ubicamos precisamente por lo que dijo el maestro, ¿no? Es exactamente el chefcito.
Es el chefcito que está en la cabeza de un chef y que entonces a través de jalarle así su cabello empieza a ayudarle a cocinar, ¿no? O le enseña a cocinar y mejora todas las recetas y preparaciones que se hacen. Ok, acá nos dicen que lo relacionaron con la comida. Muy bien, maestra. A ver, entonces, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de este pequeño ratoncito? Si estamos hablando del tema de creatividad, ¿por qué, por qué trajimos a la mesa o por qué trajimos o por qué invitamos a la presentación a este pequeño ratoncito? A ver, ¿por qué se les ocurre o por qué piensan que está Porque él aquí? era muy creativo en la cocina. Más que tú. Porque se... Sí, sí, adelante, adelante. Sí, que tú. No te tanto el ceviche. El pescado. Ay, por ahí creo que hay un micrófono abierto. No sé, o no sé si es una participación, pero no se escuchó bien que digamos. Ok, le relacionan con la comida, es creativo en la cocina, por la facilidad que tiene en la cocina, porque como docentes somos quien dirige el estudiantado también porque es muy creativo en la comida y muy selectivo. Exactamente. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué lo invitamos a nuestra sesión? Lo invitamos porque es importante que podamos ver la creatividad como una competencia profesional y no como un talento innato. ¿Cuál es la situación de este chefcito, ¿no? Se llama Remy. ¿Cuál es la situación de Remy? Vive con toda su familia de ratones y entonces come basura, come lo que le llega de la basura y ¿qué es lo que hace? Bueno, empieza a mezclar alimentos y se da cuenta que cuando mezcla alimentos sale un sabor mejor o resulta pues más bueno, ¿no? O más rico esta combinación. Puede generar nuevas experiencias en el paladar. Entonces, cuando tiene esta práctica con los recursos que tiene, en el contexto que tiene, va aprendiendo a, y eso lo hace interesarse por el gusto, algo así, que es el chef, ¿no? El que tiene un restaurante y demás. Entonces, por acá nos llega un comentario, se ve en la necesidad de romper los paradigmas para seguir con su don en la cocina. Exactamente. Y para eso vamos a ver un video aquí muy, muy cortitito de una situación de la película, ¿vale? Le voy a dar clic y ya nada más me confirman por fin si se escucha. Oye, mira lo que te... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Escupe eso en este instante! Ay, tengo que enseñarte a comer. Cierra los ojos. Ahora, solo muerde este. ¡Ay! ¡No, no, no! No solo te lo tragues. Ya es tarde. Ay. Ten. ¿Eh? Mastica lento. Solo piensa en el sabor. ¿Lo ves? No creo. ¿Cremoso, salado, sabor a nuez que te enloquece? ¿Lo detectas? Oh, solo que tú ya enloqueciste. Cierra los ojos. Saborea esto. Todo es diferente, ¿cierto? Dulce, crujiente, te deja un cosquilleo. Lo tengo. Ahora, pruébalos juntos. Creo que empiezo a percibir algo. Tal vez a la nuez. ¿Sí? Tal vez el cosquilleo. Exacto. Ahora, imagina todos los sabores del mundo mezclados en combinaciones infinitas. Sabores que nadie ha probado. Algo por descubrir. Creo Ajá. que estoy confundido. Ah, sí. Pero fue interesante. Listo, a ver, ¿qué podemos reflexionar de ese video? ¿Qué pueden ver o de qué se dan cuenta ustedes? ¿Qué pasa ahí con el chefcito y con, no sé si es su amigo o su hermano, algo así en la película? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando él lo invita? ¿Cuál es la reacción del otro? A ver, ¿qué pueden identificar o darse cuenta por ahí, maestros? Si gustan, pueden abrir su micrófono o también los leo en los comentarios. ¿Qué pasa en ese fragmento de la película? A ver, ¿y cómo lo podemos asociar, ¿no? A esto que estábamos hablando de romper paradigmas, a esto de la práctica docente, a esto de la creatividad. A ver, ¿quién se va a animar?
un micrófono abierto por ahí, una participación en el chat, también los leemos por acá con gusto. Adelante, adelante, los escucho, los leo. Adelante, maestro, sin pena, no pasa nada. Acuérdense que aquí todas las opiniones y los espacios pues son para ustedes y para escucharlos. Y bueno, a ver, mientras alguien se anima, vamos a darle seguimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede esto? ¿Qué pasa en este fragmento de la película? A ver, por ahí ya nos llegó un comentario y nos dicen, la habilidad para enseñar se tiene, pero también se puede desarrollar igual que la habilidad de aprender. Exactamente, ¿no? Un elemento importante de esta escena es que pues Remy, al igual que el ratoncito café, pues era un simple ratón, ¿no? Y comía así como él. Si se dan cuenta, en cuanto le llega el bocado, desesperado, pues lo mete a su boca, ¿no? Y que le dice, Remy, detente, detente. Y entonces lo enseña a que haga una mezcla, a que pueda identificar los sabores, a que pueda darse cuenta de las experiencias nuevas que puede crear a través de la comida, ¿no? Y de la cocina. Pero ¿qué pasa? Al final del video, el ratoncito está así como que a punto de lograrlo y luego dice, ya me confundí, siempre no. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La habilidad que tiene Remy, tanto para cocinar, para detectar los sabores, para hacer esas combinaciones que solamente él puede, es una habilidad que él ha desarrollado y lo ha logrado a través de la práctica y lo ha hecho en un contexto complicado. Porque es un ratón que vive en una alcantarilla y come la basura que encuentra. Entonces, de acuerdo a su contexto y a sus posibilidades, desarrolla la habilidad de cocinar, ¿no? Y de probar nuevas experiencias. Así como nosotros en el contexto que tenemos, pues en todo México es muy variado. Sé que estamos aquí docentes de toda la República, entonces, el contexto va a variar, pero la habilidad de enseñar, la habilidad de aplicar estrategias, de combinar herramientas y demás, pues siempre va a estar ahí apoyándonos, ¿no? Acá en los comentarios también nos dice, se asocia con la enseñanza para que seamos creativos. No solo hacer lo que todos hacen, sino ser creativos. Exactamente, no nada más comer el bocado así de un solo, de un solo mordisco, ¿no? Sino que, a ver, poquito de uno, poquito de otro, y ahí ya vamos probando, ¿no? Parte número uno y muy importante, ¿no? El arriesgarte a probar cosas nuevas, el poder combinar estrategias, momentos, situaciones, instrumentos, metodologías de enseñanza, poderlas combinar y ver cuál es el resultado. El poder probar y saber si funciona o no funciona. Al final del día no va a pasar nada, solamente vamos a aprender qué funciona, qué no funciona o cómo podemos mejorar. Y entonces, ahora sí ya nos aparece acá Remy en las greñitas, ¿no? Del, del chef, el famoso chefcito, como por ahí bien decían. ¿Y qué es lo que pasa con Remy? Él demuestra que la idea del talento se puede cultivar, lo puede estar aplicando, lo puede estar reforzando todos los días. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de la observación, de la práctica y del error. Tres elementos fundamentales que también se vuelven indispensables en la práctica docente. El caso de, por ejemplo, ¿no? Retomando un tema, es la enseñanza de las matemáticas. Todos y en algún momento, en algunas sesiones nos dicen, es que nomás los estudiantes nomás escuchan evaluación y se ponen nerviosos, se bloquean, tiemblan. ¿Por qué? Bueno, porque a través de los años, en nuestra cultura, la enseñanza de las matemáticas es el temor al error. El error es castigado y es visto como algo malo, como un defecto. En cambio, si nosotros en nuestra práctica docente orientamos y llevamos de la mano al estudiante para que pueda identificar el error como un área de oportunidad o de mejora, pues aquí ya va cambiando esta situación, ¿no? Además, Remy también nos refuerza que la creatividad no depende del origen, sino de la práctica, la pasión y el entorno que lo permite. Como bien les decía, pues Remy vive en una alcantarilla, pero
una vez que consigue ser el que le jala el cabello al chef y probar nuevas situaciones y que yo creo que el chef también se deja, ¿no? Porque imagínense, ¿quién se dejaría que una ratita esté en su cabeza jalándole el cabello todo el día? Entonces, el contexto de Remy mejoró, lo cual le permitió mejorar su habilidad para cocinar, ¿no? Entonces, los contextos también son importantes y se adaptan a la situación, que es lo que generalmente hubiéramos hecho si vemos una rata en la cocina, pues matarla, sacarla, fumigar o demás. Pero en este caso, Remy, el chef, se adaptaron al contexto que tenían y se dieron cuenta del talento, fortalecieron esa habilidad que tienen y demás. Entonces, pues este es un claro ejemplo de cómo podemos ser creativos y qué es lo que pasa dentro del área educativa, en nuestro espacio, en nuestro escenario, que son los salones de clase. ¿Cómo podemos poner en práctica esa creatividad? Pues número uno, diseñando experiencias de aprendizaje auténticas. Estas experiencias de aprendizaje que luego recordamos. Por ejemplo, yo les comparto que desde la secundaria recuerdo mucho a un maestro que nos hizo presentarnos con un cerillito. El primer día de clases nos llevó un cerillito y lo teníamos que encender y teníamos que hablar de nosotros todo lo que durara el cerillo encendido. Entonces, una actividad tan sencilla que ahorita yo digo, a lo mejor pudo ser algo peligrosa, pero una actividad tan sencilla como esa me hace recordarlo, ¿no? Me hace ver, ahora que yo soy docente, la importancia de una técnica inicial, de generar un rapport con tus estudiantes, en tu grupo y demás. El siguiente elemento es adaptarnos a los recursos según el contexto. Voy a revisar cuáles son los recursos que tengo en mis manos, ¿no? Porque si bien algo que pasa mucho es el darme cuenta de qué es lo que no tengo. Necesito esto, necesito lo otro, no tenemos esto, no tenemos lo otro, pero dejamos de lado lo que sí tenemos y lo que sí es valioso dentro de nuestras aulas o dentro de nuestras instituciones educativas. Entonces, lo importante es aquí ver con qué cuento, qué tengo, de qué recursos puedo echar mano y entonces me voy a adaptar a eso en lugar de solamente estar viendo esas necesidades, ¿no? Y el último elemento que tenemos es el de promover la curiosidad y el pensamiento crítico. Esto tan famoso que viene en nuestra reforma educativa actual y que yo creo que ya todos nosotros lo hacemos, ¿no? De manera ahí a veces como que indirecta, generamos situaciones o creamos ambientes en el que promovemos la curiosidad de los estudiantes y luego estos se van a su casa preguntando, ¿no? Se van con más por qué que con los que llegaron. Y para todo eso, algo que permea esos tres elementos y que se vuelve fundamental es la evaluación. Porque recuerden que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, evaluar de forma flexible y significativa también hay que considerarlo al momento de diseñar experiencias adaptadas al contexto que promuevan la curiosidad y el pensamiento crítico. Y para eso, pues tenemos muchísimos recursos, ¿no? Afortunadamente, ahorita pueden ser, dependiendo del momento de la evaluación, dependiendo de lo que querramos saber de esa evaluación, habilidades, contenidos específicos o demás. Y con todo el apoyo ahorita de las herramientas digitales, pues nos ayudan mucho a generar estas evaluaciones, ¿no? A diversificarlas, siendo una evaluación formativa, sumativa, diagnóstica, dependiendo del momento y del momento del ciclo escolar en el que nos encontremos. Entonces, maestros, bueno, hasta ahorita hemos visto o nos hemos dado cuenta del concepto de creatividad como el desarrollo de una habilidad profesional, eso que me va a abrir puertas en futuros trabajos, que me va a hacer crecer profesionalmente, aprender de mis experiencias. Revisamos un poquito cómo es que para poder desarrollar esa habilidad profesional, pues tengo que tener esta práctica, estar abierto al error, a las condiciones del contexto, con el ejemplo que vimos de Remy, y pues sin olvidarnos, ¿no? De diseñar estas experiencias adaptadas a esa realidad
que promuevan ese pensamiento crítico y sin dejar de lado el tema de la evaluación, que es en el área educativa, el concepto de evaluación siempre es un revuelo, ¿no? Y todos tenemos miles de ideas, miles de comentarios u opiniones. Hasta esta primera parte, yo los acompaño, maestros. Ahorita, para la segunda parte, le cedo el micrófono, la palabra y el escenario a mi compañera Itzel para irnos con el siguiente subtema. ¿Sale, vale? Muchas gracias, Pili. Profes, ¿cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo se han sentido? ¿Les ha gustado esta parte que estamos revisando? Bueno, también colóquenos en el chat. Profes, pues fíjense que ahora vamos a hablar sobre qué es el docente creativo. Justo hace ratito Pili nos explicaba sobre estas habilidades que tenemos para ir haciendo frente a los retos que se nos van presentando, cómo lo vamos trabajando. Soy docente creativo, híjole, sí lo soy, sí lo he sido y sí lo voy a hacer, pero a lo mejor no había reconocido esta habilidad para hacer frente. Platíquenme, profes, ¿alguna vez se han sentido como Remy que de repente no sabemos cómo integrar el todo, cómo integramos nuevos elementos o cómo integramos nuevos recursos dentro de nuestra práctica pedagógica? Fíjense que justo es, ¿qué es ser un docente creativo? Nos dice acá sí, la maestra Irma, claro que sí, el profesor José Luis, muy interesante y para no salir del tema, muy creativas ustedes. Muchas gracias, profesor. Pues esa es una habilidad que hay que ir desarrollando en el acompañamiento constante. Fíjense, el docente creativo, y platíquenme ustedes, profes, ¿qué es para ustedes ser un docente creativo? ¿Qué es para ustedes ser un docente creativo? ¿Qué es un docente creativo? Nos dice, es mucho más que alguien que hace actividades diferentes. Fíjense qué importante, ¿eh? No solamente es alguien que lo hace distinto, sino que está en estos procesos de adaptación para transformar día con día su práctica docente, integrando diferentes elementos, recursos, escenarios, planteamientos, incluso la forma en la que nosotros vamos a dar las instrucciones para realizar alguna actividad o ejercicio, pues va a marcar justo la forma en la que los alumnos se involucran. Obviamente también nuestras emociones van a estar plagadas en este momento de cómo planteo mis instrucciones desde nuestra creatividad. Voy a dar lectura al chat. Nos dice, es alguien que conoce sus habilidades y competencias, pero también alguien que sabe equivocarse. Qué valioso es eso. La equivocación y el error nos permite ir mejorando nuestra práctica, nos ayuda. Además, como platicaba en la sesión, en la primera sesión, que existen mucho más zonas cerebrales que se activan a través del error, porque es donde vamos aprendiendo. Una habilidad importante que un docente creativo debe contener es la flexibilidad y estar abierto al cambio. Y esto lo vemos siempre en nuestra práctica pedagógica, ¿no? Cuando nosotros estamos en casita o estamos realizando nuestra planeación y vamos A, B, C, y primero voy a llegar con una canalización perfecta y voy a retomar. Y cuando llegamos en el aula, nos damos cuenta que nuestro tema pudiera no ser de interés del alumno o realizo ajustes pedagógicos en lo que yo tengo propuesto. Un elemento importante de un docente creativo es la flexibilidad y estar abierto al cambio, hacer ajustes, adaptarnos, justo como decían hace ratito, a los contextos. Y nos dicen acá en el chat, ¿promueve el pensamiento crítico? Sí, por supuesto. La resolución de problemas, el descubrimiento, adaptándose a las necesidades y estilos de cada alumno. Exactamente, esta capacidad que tenemos todos de adaptarnos a los procesos y a los contextos. Algo importante que tiene que ver mucho con la parte de la neurociencia y la plasticidad neuronal, que justo tiene que ver con la capacidad que tenemos para irnos transformando, readaptando y reinventarnos día con día. Un docente creativo, pues bueno, genera aprendizajes a través de la curiosidad, a través del interés que tienen los alumnos, de las preguntas directas o las preguntas indirectas que generamos con ellos y a través del asombro y la curiosidad que también de manera innata tienen nuestros alumnos y cómo nosotros también debemos dejarnos envolver ante esta curiosidad que tienen los alumnos. El uso de recursos diversos.
Fíjense que algo importante es que a veces pensamos que la diversidad de recursos donde los alumnos puedan manipular es meramente una actividad que deben realizarse desde preescolar. Sin embargo, en todos los niveles, incluso en secundaria, es mucho importante la diversidad de recursos que le permita al alumno construir un aprendizaje significativo. Fíjense que, por ejemplo, en preescolar pueden pintar incluso utilizando la baba del nopal con pintura digital. El uso de recursos que puedan olerse, tocarse, probarse, sentirse, pues también va a generar un impacto distinto en los procesos de aprendizaje de mis alumnos. Pero yo también, docente, tengo que pensar de qué manera le puedo enseñar a mis alumnos la importancia del seno, coseno y la tangente. Y hay algunos alumnos que dicen, híjole, maestro, ¿para qué me sirve el seno, coseno y la tangente si cuando voy al súper no lo aplico? Lo cierto es que tiene que ver con la vida diaria, la resolución de problemas. Y autonomía en el aprendizaje. Fíjense que hablar de autonomía del aprendizaje de los alumnos no necesariamente quiere decir, ahí está el contenido, haz lo que tú quieras con ello. Es brindarle un acompañamiento muy cercano para que a través de la curiosidad y el interés que se despierta en la forma en la que el docente presenta el contenido, da las instrucciones, los acompaña, pues le va a permitir que el alumno se apropie de sus propios procesos de estructura de andamiajes para que él aprenda y consolide. Es importante siempre considerar el contexto y el interés que tienen nuestros alumnos. Y fíjense, el ser creativo también nos da resiliencia para la vida. ¿Por qué, profesores? ¿Por qué nos dará ser creativos? Nos da resiliencia, que esta es una habilidad socioemocional que, bueno, después de pandemia nos dimos cuenta lo fundamental que es considerarla. ¿Por qué será importante? ¿Por qué el ser docente tiene que ver con ser resiliente? ¿Por qué será? ¿Será importante? ¿No será? ¿Qué piensan al respecto? Resiliencia. Dice, ser docente creativo también me va a permitir desarrollar resiliencia para la vida, porque no siempre la creatividad es suficiente para cumplir con los aprendizajes esperados. Exactamente, maestra. Porque los aprendizajes tienen que ser para la vida, tenemos que enseñar para la vida, acompañarlos en este proceso. Y un docente creativo, pues nos damos cuenta cómo nosotros vamos a ir desarrollando estrategias para que los aprendizajes sean a largo plazo. Dice el profesor José Luis, el día de hoy el tema que vimos en clase se prestó para un desorden ordenado. Esto es maravilloso. Creamos un sismo y se imaginarán el desorden que se creó en el salón. La coordinadora nos llamó la atención para no hacerla larga al preguntar, todos supieron contestarles a sus preguntas. Qué interesante, profe. Seguramente fue una clase donde evocó emociones, donde los alumnos a través de la emoción pues se vincularon mucho con la actividad. Fíjense, el desorden en el orden en el desorden, ¿no? Qué importante es esto. Y justo cuando nosotros tenemos mayores habilidades para hacer frente a la forma en la que nosotros vamos a presentar un contenido, va a marcar el que los alumnos se muestren mucho más interesantes. Si yo les pido que se muevan, que simulemos, que cómo le harías, dónde te ocultas, cómo le haces, cómo te proteges, cuál es la zona segura, identifiquemos zonas seguras durante un sismo, pues obviamente esto le va a permitir al alumno saber cómo va a actuar en un momento determinado. Nos vamos preparando para la vida a través de diferentes contenidos y conocimientos, que es la aplicabilidad del mismo. Gracias, profe José Luis, por compartirnos tan interesante secuencia didáctica. Hablar del aprendizaje significativo en la creatividad, pues evidentemente partimos de que los alumnos ya siempre cuentan con aprendizajes previos que son significativos. Si nosotros viéramos esta lámina donde dice 2 fresas más 3 fresas igual, que tiene que ver con una suma, que tiene que ver con la suma que es algo de matemáticas. ¿Cómo construimos a través del pensamiento matemático el acompañamiento constante? Fíjense que nosotros siempre partimos de que los alumnos ya tienen un aprendizaje previo, ¿no? Que ellos les van a permitir la manipulación del aprendizaje. Posteriormente, ellos van a clasificar cuáles son las actividades que implique también, a su vez, que ellos aprendan a discriminar
para que entonces ellos puedan distinguir en este acompañamiento donde hay más, donde hay menos, y posteriormente le permita generar un aprendizaje significativo de matemáticas. Esta lámina nos presenta todos los antecedentes que deben surgir en pensamiento matemático para llegar al proceso concreto de los números y de la suma, ¿no? Esta base pedagógica de las sumas. Y la forma en la que nosotros vamos a ir presentando o acompañando estos momentos importantes de consolidación, pues siempre van a involucrar el que el alumno clasifique, toque, sienta, a ver, observa, qué hay ahí, cómo discriminas los objetos para que entonces, de una manera muy creativa, ellos puedan entender las bases de las matemáticas a través de la adición. Todo aprendizaje nuevo debe conectar esquemas mentales que ya existen. Fíjense, el estudio no parte de cero, sino de lo que ya sabe, siente y ha vivido. Qué importante es eso, la manipulación constante a través de las emociones. Ya hay algo muy importante que nosotros debemos siempre considerar, que es la intencionalidad del aprendizaje. ¿Qué será esto, profesores? ¿Qué es para ustedes la intencionalidad del aprendizaje? ¿Qué será intencionalidad del aprendizaje y qué tiene que ver con creatividad? La intencionalidad. Cuando nosotros estamos planteando un objetivo, cuando nosotros estamos diseñando nuestras secuencias didácticas, vamos orientando para qué es lo que quiero que ellos desarrollen, aprendan y consoliden y cómo necesitamos que ellos se vayan generando mayor interés y curiosidad sobre el tema. El aprendizaje siempre tiene que tener un propósito. ¿Hacia dónde voy a encaminar mis esfuerzos? ¿Hacia dónde voy a encaminar las estrategias pedagógicas que vamos a diseñar dentro de las aulas para que trasciendan ellas? Y esto es algo importante, como lo veíamos en el video de Alicia, ¿no? Si nosotros no sabemos para dónde vamos, no importa lo que hagamos, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos un objetivo y un propósito. ¿Hacia dónde voy a encaminar mis esfuerzos? ¿Qué quiero lograr que mis alumnos aprendan? Algo importante que es que debemos considerar es aquellos temas de interés, porque justo a partir de los temas de interés, pues podemos detonar motivación y emoción en mis alumnos que se muestren mucho más interesados y vinculantes en las actividades y esto evidentemente genera relevancia en la apropiación de conocimientos y contenidos. Por ejemplo, hay elementos donde nosotros podemos vincular el contexto. Por ejemplo, dice relacionar la estadística con encuestas de redes sociales que los estudiantes conocen. Cuando nosotros integramos un elemento o un interés contextual, ellos van a visualizar la aplicabilidad directa de los aprendizajes y contenidos que se están trabajando y es cuando se anclan de manera significativa para la vida. Fíjense, por ejemplo, tenemos esta lámina, dice usuarios de redes sociales en España. Para empezar, podríamos preguntar si ellos conocen cuáles son las distintas redes sociales o la iconografía de estas redes sociales, si la han usado, cuándo la han usado, en qué momento, para qué nos sirven. Y podemos hacer una encuesta en colectivo dentro del salón de clases que posteriormente pueda ser el ancla para pensamiento matemático cuando estemos trabajando gráficas y secuencias. Los aprendizajes tienen que ser interconectados. Fíjense que algo importante es que cuando el alumno manipula, experimenta, debate, lo vincula a su vida cotidiana o a su contexto, es cuando el aprendizaje se apropia. Hay una diferencia muy importante en términos de contenido, que es lo que ellos ya saben, y conocimiento. Cuando ellos logran aplicarlo a su vida diaria o a una situación hipotética, es cuando los aprendizajes se logran de una mejor manera. Y entonces, la interacción de los contenidos de manera constante, pues le va a permitir al alumno encontrar el porqué y el para qué de lo que me están enseñando. Y entonces, si el maestro se emociona cuando da su clase, si el maestro se apasiona con lo que está proyectando con los alumnos es mucho más factible que ellos se muestren interesados con los aprendizajes que vamos a tener. Y algo importante es que ahora la nueva escuela mexicana, si bien es cierto esto de trabajar por proyectos, no es algo nuevo, esto ya se venía trabajando, estamos muy familiarizados con lo que es trabajar por proyectos,
Ahora estamos hablando sobre cómo desarrollamos con creatividad los proyectos escolares. Que aunque esto va a ser un contenido que vamos a trabajar la siguiente sesión, sí nos gustaría comentar con ustedes por qué será importante trabajar los proyectos escolares con aspectos creativos, sobre todo con esta parte metodológica que tiene nuestra serie de presente, que es importantísimo destacar. La creatividad en los proyectos escolares. ¿Por qué será importante, profesores? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo involucro? ¿Me ha costado trabajo? ¿Me cuesta trabajo? Yo veo que mis alumnos, a lo mejor mis proyectos, trato de que sean novedosos, pero a la hora de llevarlos a cabo no generamos ese interés. ¿Por qué será importante, profesores, trabajar la creatividad en los proyectos escolares? Bueno, es importante que nosotros consideremos que toda emoción va a formar parte significativa de la forma en la que ellos aprenden. Y es importante que nosotros desarrollemos proyectos donde ellos se muestren de manera interesada en los contextos que van a desarrollar, las habilidades que van a desarrollar a lo largo de la vida, la comprensión y la memoria que ellos van a ir desarrollando. Y para ello existen diferentes aspectos y metodológicos que podemos integrar. Por ejemplo, la forma en la que nosotros le presentamos lo importante que es realizar una investigación, el análisis, para qué te sirve, dónde lo has encontrado, qué sucede si. Y entonces la pregunta directa pone a los alumnos en retos cognitivos y les permiten a ellos fortalecer los procesos de aprendizaje. Vamos a trabajar también los proyectos escolares porque nos van a permitir generar los procesos de pensamiento crítico y analítico que van fuertemente vinculados con la resolución de problemas, la capacidad que tenemos de llevar a nuestro contexto las situaciones que vamos a ir desarrollando. Fíjense que trabajar por proyectos nos va a permitir desarrollar una serie de habilidades que de manera transversal podemos fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo. Permite y fortalece los procesos de organización jerárquica, la estructura, permite que los alumnos aprendan a tomar decisiones, reorienten su práctica y el ejercicio de las actividades y que acompañe no solamente de una manera significativa, sino de una manera integral. Y aquí tenemos un ejemplo, maestros. Para diseñar un proyecto, podemos partir de una situación cotidiana, algo que pueda ser de interés, un lugar, una noticia, una actividad deportiva. Por ejemplo, profesores, con esta imagen que tenemos del lado izquierdo, que es el cañón del sumidero, ¿cómo podríamos trabajarla como un proyecto que de manera transversal aborde diferentes disciplinas o campos formativos? Por ejemplo, aquí tenemos de geografía. Bueno, ¿qué podemos trabajar a partir de esta imagen? La forma en la que desarrollamos un proyecto, la formación geológica de el cañón del sumidero, los ríos, qué son los ríos, dónde se encuentra, qué nombre tiene, en qué estado de la República. Y de manera transversal también podemos abordar matemáticas con medición de alturas, profundidades y formación cívica y ética que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana del cuidado de los espacios. Pero de manera transversal, profesores, ¿qué otra asignatura o campo formativo podríamos abordar con este proyecto del Cañón del Sumidero? ¿Qué se les ocurre, profesores? ¿Qué más podríamos vincular? ¿Qué otra área, qué otra disciplina? Fíjense, tenemos ahí al Cañón del Sumidero, que podemos trabajar con geografía, con la formación de ríos, con matemáticas. ¿Qué más, profesores? ¿Qué otra asignatura se les ocurre a ustedes que podríamos integrar en nuestro proyecto? ¿Podríamos manejar lenguajes, profesores? ¿Qué piensas, profe? Claro que sí, a lo mejor se habla de la lenguas nativas, lo podemos vincular con lenguajes. Me parece que en historia también lo podemos vincular si nos vamos
geografía, pero vamos a meter historia también. Ver si alguna situación histórica se relaciona con el cañón, por donde pasa. Buscar las situaciones. Exactamente, profe. Muchísimas gracias. Fíjese, podemos vincular las lenguas que se escuchan, que se hablan dentro de las comunidades cercanas. Nos dice el profe, también tiene que ver con la historia, desde cuándo, cómo están las delimitaciones, que también tiene que ver con geografía. Nos dice la maestra Ana Yancy, las culturas, las costumbres, la flora y fauna del Estado de México. Muchas gracias. Adelante, maestra Berenice. También la escuchamos. Ok, buenas tardes. Igual estaba checando qué otras cosas podemos nosotros trabajar a través de la imagen. Como nos dicen, con un proyecto puedes abarcar todo lo que viene siendo lo que son las diferentes áreas académicas. Por ejemplo, ciencias naturales, podemos trabajar el ciclo del agua, el ecosistema, ríos, los cañones, los tipos del planeta, los animales que habitan ahí, las erosiones de la tierra, los relieves. En español, por ejemplo, elaborar, por ejemplo, la descripción del paisaje, escritura o narrar alguna historia que se relacione o hacer investigaciones sobre el lugar, cómo se creó, cómo se ha desarrollado hasta este momento. También podríamos utilizar lo que viene siendo emocionalmente, lo que viene siendo el arte, donde pueden los niños hasta dibujar, pintar, hacer paisajes, crear maquetas, presentarlos a sus compañeros, a su escuela, a su entorno, fotografías. Podrían ser también, los niños son muy dados a querer explorar toda la tecnología que está ahorita en sus manos. También educación en lo que viene siendo socioemocional, reflexionar sobre la importancia de la naturaleza, nuestro bienestar, las conexiones. Si vamos un poquito más a la tecnología, el uso de los mapas digitales, todo lo que viene siendo la IA, cómo se ha estado manejando, si nos vamos a historia y así nos podemos ir yendo hasta llegar a cada una de las materias, ¿no? Es que a veces me emociona porque literal en la escuela sí es como trabajar por proyectos y el proyecto es sacarle jugo a lo máximo. Y cuando está la materia de inglés, relacionar, ¿vieron lo que vieron en inglés? Tiene relación sobre las aves, en dónde estaban, emigran, habrán animalitos que emigren aquí. Entonces ya vas jalando la información de los otros maestros que al mismo tiempo, sin querer, se van vinculando para tu propio proyecto y los niños van entendiendo el entorno o van explicando con mayor facilidad lo que es un proyecto y van jalando la información y cuando ellos ya están dentro de un contexto, pues ya ellos ya ni sienten que es un proyecto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he estado muy acostumbrado, tengo 13 años siendo docente en el mismo colegio, utilizando, por ejemplo, las estrategias que nos marcan. Entonces, para mí, pues ha sido muy satisfactorio como ver a los niños el avance que tienen y sobre todo los proyectos, como dice, tienes toda la razón. Eso ya se ha venido trabajando anteriormente, pero ahorita sí como que quieren encasillar un solo proyecto para todas las materias. ¿Se puede lograr? Por supuesto que sí. Sí se puede lograr, pero es un reto, ¿verdad, profesora? Justo es identificar qué habilidades, destrezas, contenidos tienen en la fundamentación en las diferentes asignaturas y campos formativos que de manera creativa nosotros podemos irle dando el sentido pedagógico de acompañamiento con los niños. Y nos dice el profe José Luis, podemos meter a la IA y podemos vincular educación física, miren nada más, saltos, brincos y recorridos. Y fíjese, ahorita que escuché, que leía esto de la educación física de saltos y brincos, entonces ahí también pueden entrar otras habilidades de matemáticas, la estimación, la parábola, por ejemplo, la fuerza que se necesita, el recorrido. Muchas gracias. Muy bien, profesores. Pues ahora vamos a desarrollar, por ejemplo, aquí tenemos una imagen del lado izquierdo. Utilizando únicamente la imagen del lado izquierdo, profes, ¿qué tipo de proyectos, qué habilidades o qué podríamos desarrollar a partir del ejemplo que tenemos ahí del iceberg?
¿Qué habilidades, qué contenidos, qué asignaturas podría vincular para desarrollar un proyecto únicamente con esta imagen? ¿Qué se les ocurre? Siguiendo el ejemplo anterior del cañón del sumidero, ¿qué podríamos trabajar? ¿Qué asignaturas? Si tuviéramos que hacer un proyecto únicamente con esta imagen del iceberg, ¿qué contenidos, qué asignaturas podríamos considerar? ¿Qué se les ocurre, profes? ¿Qué podría ser? Se me ocurre temperatura, Ujú. los estados del agua, el ciclo del agua, vinculándolo con lenguaje, pues hacer un escrito, descripciones, pues vamos nuevamente a la historia Ujú. con el tiempo que tiene el iceberg, la historia del iceberg, porque ya sabemos que cada uno de ellos tiene su historia. ¿Qué más? ¿Qué más me ocurre? Creo que me bloqueé. A ver, dejamos a la maestra que estaba muy bien, ¿eh? Todo lo que estaba diciendo. A ver, Muchas gracias. Sí, fíjense la historia, la ubicación geográfica, dónde creen que está, qué ecosistemas, qué animales creen que viven ahí, qué creen que está sucediendo, cómo se llama. Nos dice Pili, los ecosistemas, la maestra Nayansi, la contaminación del planeta, causas y soluciones, exactamente. Si estamos hablando, por ejemplo, del deshielo, qué está sucediendo, y entonces entramos con la parte ética, qué podemos hacer justo para evitar esta situación, cómo nos involucramos activamente, los ciclos del agua que estamos visualizando, porque ahí se ve un hielo y tenemos el agua, ¿qué podríamos suceder? ¿Qué podría suceder? Muchas gracias. Y con el siguiente, oiga, profes, y en este, antes de irme al siguiente, y en esta imagen del iceberg, ¿cómo vincularíamos pensamiento matemático o matemáticas? ¿Qué, qué habilidades, qué conocimientos, qué procedimientos, qué destrezas, qué bases pedagógicas podríamos vincular con matemáticas? ¿Qué trabajarían con matemáticas? estimaciones, peso, Estimaciones. distancia. Ujú. Peso, distancias y estimaciones. Muchas gracias, profe. Nos dice acá, se podría calcular, vincular con las gráficas, los porcentajes, la medición, las comparaciones, gráficas de barra. Muchas gracias, maestra Nayansi. Muchas gracias, maestra Bere. Y con la pizza, profesores, ¿qué proyectos podríamos, qué habilidades, destrezas, conocimientos y contenidos de asignaturas y campos formativos podríamos vincular con nuestra pizza? Fíjense, tenemos un proyecto porque a los niños les gusta la pizza y preguntamos qué vamos a comer el día del niño, ya se viene Navidad y muchos niños dicen pizza y entonces contamos, ¿no? 1, 2, 3, 24. Y entonces tenemos un proyecto a desarrollar con la pizza que les gusta a los niños y nos dice el profe José Luis, podemos vincular el plato del buen comer, exactamente. ¿Qué más, profesores? ¿Qué más podríamos vincular? ¿Qué podríamos meter, por ejemplo, de español o de lenguajes, de geografía, de historia, de matemáticas? ¿Qué podríamos desarrollar con la pizza? Las fracciones, exactamente, las fracciones en matemáticas. Por ejemplo, de qué está hecho el queso, ¿no? Y entonces también hablamos de los procesos en los cuales se obtiene el queso. Las fracciones y la cultura, las recetas en español, vamos a escribir la receta para hacer una pizza. ¿Qué figuras geométricas estamos identificando dentro de nuestra pizza? Porque tenemos un círculo, pero también tenemos un triángulo, pero también si contamos en cuántas rebanadas está partida, bueno, pues también vamos a conocer otros procesos. Nos dicen acá la preparación de la pizza en lenguajes, los tiempos, la temperatura, los recetarios, exactamente, la geografía y la historia, ¿no?
¿De dónde es creada la pizza? ¿Cuáles sus antecedentes? ¿De dónde viene? Si este es un alimento mexicano, si sí, si no, ¿de dónde es? Geometría y ángulos, aritméticas, divisiones y cálculos de costos. Fíjense todo lo que podemos trabajar y desarrollar el proyecto a partir de una pizza. A ver, profesores, y si tenemos del lado izquierdo esto del tráfico, ¿qué vemos aquí en esta imagen? Del tráfico, que bueno, a veces en las grandes ciudades ya no sé si estamos acostumbrados o resignados, pero que todos hemos vivido esta parte. ¿Qué podríamos trabajar? ¿Qué habilidades, contenidos, destrezas y conocimientos trabajaríamos a partir de la imagen izquierda del tráfico? ¿Qué podríamos trabajar? Por ejemplo, en lenguajes, en matemáticas, en historia. Pero es un proceso contextual, la contaminación y medios de transporte, la distancia, muy bien, profe, los recorridos que hago, los mapas, las ubicaciones, los planos cartesianos, las normas y el reglamento de tránsito, si es que estamos trabajando, por ejemplo, los reglamentos nuestra aula y cómo lo llevamos a la cotidianidad de nuestra vida. ¿Qué más, profesores? ¿Qué otro elemento haríamos con este proyecto del tránsito que tenemos en la imagen izquierda? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué otra cosa de manera creativa podemos vincular? Con matemáticas, por ejemplo, distribución de la población en geografía. Muchas gracias, Miss Bere. ¿Qué más podríamos vincular? Incluso con esta imagen, el conteo, ¿no? Conteo 1 a 1. ¿Hacia dónde van? Entonces, ubicación de planos cartesianos, conteo de carros, exactamente. La escritura, es que estamos viendo ahí, por ejemplo, los carteles de hacia dónde van, y bien, si ahí están hablando en millas, sabemos que es una milla, entonces también tenemos flechas ahí, la indicación de las imágenes, que esto también tiene que ver con la lectura de imágenes. El profe José nos dice mapas, vida urbana, transporte público, conteo y estimación. Conteo, estimación de tiempos, estadísticas de tráfico por horarios, velocidad, distancia, tiempo, función de los semáforos, las estadísticas y gráficas de barra. Y eso es todo lo que podemos ir desarrollando. Y en la siguiente imagen, en esta que todos hemos realizado, esta actividad del frijolito, acá nos dice el profe, suena curioso, pero el lenguaje y estados de ánimo, por supuesto. También la forma en la que nosotros vamos a gestionar nuestros enojos, ¿no? A lo mejor ya voy estresado porque ya tengo que llegar y entonces personalizamos todo. Justo cuando necesito pasar, todos van más lentos, ¿no? Tiene que ver con las capacidades que tenemos para ir gestionando nuestras emociones y el estado de ánimo que dice el profe José Luis, tiene toda la razón. Y en esta imagen, prox, esta última imagen del frijolito, ¿qué habilidades, destrezas, conocimientos podríamos desarrollar en diferentes campos formativos o asignaturas? ¿Qué se les ocurre que podríamos trabajar? Procesos del desarrollo, la escritura, Miss Bere nos dice, proceso de germinación, necesidades de las plantas, ciclo de vida de una planta. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podríamos vincular? Este es un frijolito, ¿de dónde llegaron los frijoles? ¿Será que son endémicos? ¿Estaban en México? ¿Los trajeron los españoles? Y ahí metemos una parte de historia. ¿Cuáles estas etapas de desarrollo? Y entonces también hablamos de las partes de las plantas, y entonces ya estamos hablando de ciencias naturales. ¿Qué otro elemento, maestros, que podríamos vincular con este proyecto de nuestro germinador que todos hemos realizado en algún momento? ¿Qué más? Medición del crecimiento del día a día, el registro de los datos, exactamente. ¿Qué necesita la planta? El sol, el agua, la tierra, ¿qué otros nutrientes? ¿Qué es lo que se va a generar con este frijolito? ¿Para qué nos sirve?
El reciclaje, además, muy bien. Incluso el plato del buen comer también, ¿no? Hablando del frijol. Bien, profesores, justo cuando nosotros desarrollamos un trabajo por proyectos, lo manejamos de manera transversal que le permite al alumno vincular diferentes habilidades y conocimientos de otros campos formativos. Y esa es una de las intenciones de nuestro taller del día de hoy. Fíjense, la creatividad no es un lujo ni es un talento, no es algo con lo cual nosotros nacemos. Tiene que ver con las habilidades que vamos a ir desarrollando día con día. Y la forma en la que nosotros presentamos en los proyectos escolares, pues le va a permitir al alumno desarrollar imaginación, que le permita también con ello la originalidad, la forma en la que ellos pueden resolver un problema, practicar la escritura, la resolución de problemas, arrastrar el lápiz, la forma en la que ellos van a anclar los aprendizajes a una situación de interés y un aprendizaje real. Evidentemente, pues a veces nos cuesta mucho trabajo y a veces decimos, híjole, es muy difícil que yo sea creativo. Pero cuando nos damos cuenta de nuestro propio ejercicio profesional, decimos, híjole, creo que sí soy creativo porque me costó trabajo resolver un problema, pero lo hice. O cuando nosotros estamos buscando diferentes estrategias que atiendan a los distintos estilos de aprendizaje. Y esto también le va a permitir al alumno darse cuenta que esto no es un elemento de innovación, esto es un elemento que vamos aplicando en nuestra vida diaria y de manera constante. Profesores, a mí me gustaría antes de dar el cierre que ustedes nos compartan qué les ha parecido las sesiones, porque con esto justamente vamos a llegar al cierre de nuestra sesión del día de hoy. La creatividad docente como un elemento fundamental que de manera transversal permite al alumno vincular los aprendizajes significativos en la vida diaria. Y aquí nos gustaría conocer sus conclusiones y compromisos de nuestra sesión del día de hoy. Yo soy creativo cuando o fui creativa cuando. Platíquenos, profesores, para llegar a nuestro cierre. Yo he sido creativo cuando, soy creativo cuando, o fui o seré creativo. ¿En qué momento, profesores? Compártanos su reflexión final sobre la creatividad docente. ¿Han sido creativos? ¿Les ha costado? ¿Sabían que eran creativos? ¿O sí, pero me costó trabajo reconocerlo? La creatividad no es un lujo ni un talento. Es la forma en la que nosotros resolvemos, integramos habilidades y destrezas para los procesos de enseñanza. Y después de dar esta revisión, ¿qué es para usted la creatividad docente? Si sabían que son docentes creativos, les ha costado. Si nos ayudan con sus reflexiones finales, profesores, ya sea abriendo su micrófono, colocándolos en el chat. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo hemos aprendido? Adelante, Miss Bere, gracias. Ay, es que me gusta mucho hablar, perdón. Adelante, a nosotros encantadas. Bueno, pues bueno, en mi caso me encanta mucho lo que es creatividad. Para empezar, yo siempre me he visualizado como docente, de ser la maestra que siempre hubiese querido tener cuando yo era niña. Ser la área donde los niños se puedan sostener y yo dar lo máximo. Por ejemplo, en el colegio donde trabajo, usualmente a nosotros nos manejan un ritmo de aprendizaje acelerado, entonces de tener a los niños siempre en motivación y pues para lograr eso, pues uno tiene que llegar motivado, buscar la creatividad, que si son los pizarras de respuesta rápida, las tarjetas, pero ahí no es de que les das la instrucción, no, sin embargo, en cuanto tú llegas, inicias clases con coreos de las series numéricas, figuras geométricas y líneas y puedes mostrar ciertos movimientos que ellos ya tienen
por experiencia de los otros grados, tienen conocimiento de estas señas. Entonces, para nosotros la creatividad, sobre todo, nos bombardearon muchísimo la ocasión donde fue por línea. Entonces, de llegar el docente, de grabarte, hacer un video, el tenerlos en una pantalla, en Zoom, donde eso a nosotros, por ejemplo, en mi caso, me volvió un poquito más, ay, no, qué vergüenza, qué pena, pero ahora eso me dio una habilidad de poder tener un micrófono, de poner cámaras, de decirle a los niños, ahora me van a mandar esto por audio y vamos a escuchar tu audio. Y dicen, ay, qué padre, maestra, ahora lo vamos a hacer por video, me lo puedes mandar a mi celular y yo lo voy a poder reproducir. Entonces, cada vez es más dinámico y si nosotros no nos enganchamos a la tecnología, a lo nuevo que hay para los niños, nos vamos a quedar muy atrasados. Entonces, era siempre lo que he estado yo buscando, un niño para poder entrar a una aplicación, por ejemplo, el estar leyendo, leyendo. No, el niño quiere picar y ver si avanzo y si aprendo más y si lo logré. Y lo mismo nosotros tenemos que hacer, buscar herramientas donde tú le des a los niños más de lo que ellos esperan, pero al mismo tiempo los dejas enganchados en una pregunta donde ellos se quedan, maestra, ¿y no nos dices el final? No, por supuesto que no, ese te toca decirme a mí mañana. Entonces ya se quedan como en suspenso, pero siempre hay que buscar la alegría, la emoción, la motivación en los niños. Y si tú llegas un día apagado, el niño se da cuenta. O si llegas súper acelerado, dicen, ¿sabes qué? La maestra tomó café, dicen. Entonces ya saben, entonces cómo va a estar el día. La creatividad, yo creo que no es de que uno pueda decir, es muy difícil para docentes, decir, soy sumamente creativo. No para nada, sino que estamos en constante construcción y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de trabajar con un grupo de docentes donde nos comparten sus experiencias, qué se logró, qué no se logró, sobre todo para hacer esos ajustes. Es ahí donde nosotros debemos de abrirnos un poquito más y poder contar nuestras experiencias o qué hacemos en nuestros colegios. No es para nada más dejarlo guardado, sin embargo, para compartirlo, porque a lo mejor a ti te funciona también. Y sobre todo los niños ellos quieren escuchar, oír, mirarte, que te emocione lo que les estás enseñando. Para mí eso es la creatividad. Muchas gracias, maestra. Qué valiosa aportación, de verdad, la felicito porque justo nos permite, nos pone sobre la mesa muchos elementos. Uno, justo lo que hablaba hace ratito, que la creatividad también tiene mucho que ver con una habilidad que es la resiliencia, la capacidad de adaptarnos. Es cierto, cuando fue la pandemia, nos dijeron, nos vamos a migrar todos a plataformas y todos, ¡ah! Pero no sabemos manejar Zoom. Y a veces eran los niños quienes nos enseñaban a nosotros, maestra, pícale allá, con este muévale y acá nos comparte y acá le hace. Y esta capacidad que tienen ellos también para readaptarse y reinventarse ante los retos, esto nos hace mucho desarrollar habilidades creativas. Muchas gracias. A veces los alumnos nos leen más a nosotros que lo que nosotros a ellos. Ellos desde que llega el profesor ya sabes si el profesor viene enojado o no, y entonces nosotros con la emoción con la que lleguemos, es cierto, y la forma en la que planteemos las instrucciones, pues va a marcar mucho el éxito en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Me voy a chat, nos dice la maestra Irma, yo soy creativa cuando mi clase no responde a mi clase y debo cambiar la actividad. La creatividad me cuesta un poco, pero respondo bien al error. Muchas gracias. La maestra Nayansin, yo creo que todos hemos sido creativos en algún momento, efectivamente, profesora, pero nunca se termina de aprender para mejorar nuestra manera de enseñar. Muchas gracias. El profe José Luis, soy creativo cuando logro que al alumno que le costó más trabajo, que más trabajo le cueste trabajo, logre entender y animar a pasar al pizarrón. Exactamente. Cuando vemos estos logros que va teniendo el alumno, a veces son logros grandes, a veces pequeños, pero siempre hay que reconocer los logros y los avances que tienen los alumnos. Algo importante y algo maravilloso de la docencia es que nosotros vamos a firmar en el alma de los alumnos y ellos nos van a recordar. A lo largo de la vida van a saber que un maestro
que más le enseñó es aquel maestro que era creativo en las instrucciones, era que se vinculaba con ellos de manera positiva, que se emocionaba al momento de dar su clase. Aquel maestro que tiene pasión por enseñar, pues es un maestro que trasciende a lo largo de los procesos de enseñanza. Muchas gracias, profesores. Gracias por compartirnos. Gracias por sumarse a nuestra sesión, por conectarse y por conectar los corazones docentes, por permitirnos acompañarlos en estas reflexiones que son tan valiosas sobre cómo también nosotros a través de la experiencia vamos a ir desarrollando habilidades y destrezas para trabajar dentro de las aulas. Profes, y como ya es costumbre, los queremos invitar a nuestra sesión de cierre que va a ser la próxima semana, 27 de noviembre, para trabajar el tema cómo desarrollar proyectos divertidos, donde aquí la intencionalidad es poder analizar con ustedes sobre qué herramientas, qué prácticas creativas podemos integrar dentro de nuestras aulas para que ellos conecten los aprendizajes de manera significativa y ellos se motiven y se emocionen a través de los proyectos. ¿Cómo generamos emoción en los proyectos tanto para nosotros como para los alumnos?